todos y bienvenidos un día más a mi canal. Aquí me veis rodeada de fotografías de una visita que hicimos el fin de semana pasado a una zona realmente preciosa. Como habéis visto, hice muchísimas fotografías, aunque solamente os voy a mostrar como documento algunas de ellas, porque si no el vídeo se nos haría eterno. Lo primero que voy a hacer es hacer la base de mi hoja. En este caso es una cartulina en color craft que le estoy haciendo un pliegue que va a hacer a modo de bisagra para la siguiente página. Y encima voy a pegar este trozo de tela que no me digáis que no es precioso. No sé si lo habéis podido apreciar, pero solamente he puesto pegamento en 3 lados, ya que por el lado derecho lo voy a dejar abierto porque mi intención es crear aquí un bolsillo. Como siempre digo, la cantidad de pegamento que aplico es muy pequeña, lo justo y necesario para sujetar, en este caso la tela en su lugar, puesto que después vamos a ir a la máquina de coser. También estoy añadiendo otro trocito de papel en la parte de abajo y así conseguiré el alto máximo de mi página. Y ahora ya con todos los elementos colocados nos vamos a ir a la máquina de coser. Aquí ya podéis observar perfectamente cómo he creado este bolsillo. Meteré algunas de las fotos dentro de este bolsillo, pero de momento voy a añadir encima de esta tela los elementos como si de un papel se tratara. Primero añadiré esta preciosísima fotografía en blanco y negro. A continuación, y aprovechando la solapita que habíamos creado anteriormente, voy a añadir la página de la izquierda. Me gusta muchísimo este detalle con el que no había contado y es que la tela hace como unos flequitos que voy a aprovechar para que queden solapando la página de al lado. De esa manera el corte no es tan brusco. Para crear una zona más o menos en blanco en la que pueda escribir, voy a utilizar una hoja de este periódico, creo que la fecha es de 1962, que aunque es verdad que tiene un poquito de texto, no es mucho, cuenta con más espacio en blanco que con escritura y me va a venir muy bien para poder escribir. Como ya sabéis, cuando doy paseos por el bosque me encanta recopilar alguna cosita que pueda incluir en mis diarios y en este caso este bosque estaba plagado de tréboles. Sí que es verdad que intenté encontrar uno de 4 hojas, pero no es tan fácil. Así que cogí 3 tréboles de 3 hojas. Es como el símbolo de nosotros 3, ¿no? Somos 3 y la verdad es que los puse a secar y quedaron muy bien. Nunca había secado un trébol, yo creo que es lo más básico de secar y han secado muy bien. El color se ha conservado muy bonito. Ahora voy a terminar de rellenar los huecos que tengo entre las páginas. Ya sabéis que me encanta utilizar sellos y estos de florecitas me gustan muchísimo. Y además voy a añadir estas palabras que imprimí en un acetato, en un plástico transparente, que quedan muy chulas. Es como si fueran sellos, pero los puedes colocar donde quieras, claro, porque al estar impresos pues tienen muchísima más versatilidad. Y como no, aquí está Cali demandando un poquito de amor.
Como os he comentado anteriormente, voy a utilizar este bolsillito para meter algunas fotografías más, pero no las quería meter así a palo seco. Entonces, para aprovechar algunos recortes de esos que siempre tenemos en la mesa, pues le hice así como un marquito con distintos tonos y me faltaba un lado porque solamente he utilizado 3 papeles, así que saqué mi caja y busqué algún recorte que pudiera utilizar en la parte de abajo. Esta es mi caja de la vergüenza, os la quería enseñar por si teníais curiosidad en verla. Y bueno, saqué un par de papeles y al final utilicé este de cuadros blancos y negros que creo que contrastaban bastante bien. Para la parte de atrás voy a añadir otro trocito del mismo papel que he utilizado para escribir en la página de la izquierda, y así lo que hago es conseguir más espacio para contar más cosas que nos pasaron ese día, porque realmente es que a mí me encanta escribir, entonces siempre necesito muchísimo espacio para hacerlo, y de esta manera pues lo he conseguido. Pues de esta manera ya estarían documentadas 4 de las muchas fotografías que tengo que hacer, pero todo es empezar. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis sacado alguna idea que podáis aplicar a vuestros diarios, y tened en cuenta que cada vez queda menos y menos para la llegada de la tan esperada Navidad. De momento yo ya me despido de todos vosotros, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Conan. Conan. Hola.